Entonces el Supremo Hacedor decretó que al hombre, a quien no podía dar nada singular, perteneciera en común todo lo que había dado a sus otras criaturas. Por tanto, tomó al hombre hecho su imagen individual y, habiéndolo colocado en el centro del universo, le habló así: ni domicilio fijo, ni forma propia, ni ningún don peculiar a ti solo te he dado, oh Adán, a fin de que cualquier domicilio, parecido o dones que escojas puedan ser tuyos. La naturaleza dada a todas las demás criaturas, dentro de leyes señaladas por nosotros, las restringe. Tú, que no estás restringido por estrechos lazos, según tu propia y libre voluntad, en cuyo poder te he colocado, definirás tu naturaleza por ti mismo. Te he puesto en el centro del universo para que así puedas contemplar del modo más conveniente todo lo que existe en el mundo. Tampoco te hemos hecho celeste o terrestre, mortal o inmortal, para que tú seas, por así decirlo, tu propio y libre creador, y te des la forma que creas mejor. Tendrás poder para descender hasta las bestias o criaturas inferiores. Tendrás poder para renacer entre los superiores o divinos, según la sentencia de tu intelecto. Así, el Padre dio al hombre, al nacer, la semilla de toda variedad y los gérmenes de toda forma de vivir. Mediante la oración sobre la dignidad del hombre, comenzamos un nuevo episodio en el podcast Sin Sesgos. Muy buenas, gracias por venir a un nuevo episodio de Sin Sesgos. En esta ocasión abordaremos la inteligencia artificial. Para este episodio, Alfredo ha regresado. Me gustaría saber cómo la has pasado en esta semana en la que no tuvimos contacto. Muy bien, Javier, un poco ocupado. No pudimos grabar unas cosas porque, pues como te digo, estábamos ocupados o tú tenías libre, pero yo no, yo y viceversa. Por eso no pudimos grabar casi nada. Pero pues ya volvimos con un tema pues que nos parece interesante y pues vamos a hablar de ello, vamos a ver cuáles son nuestras opiniones y vamos a ver qué opinan ustedes y si quieren dejar algún comentario o algo. Siempre les pedimos que si nos equivocamos en algo o si quieren agregar algo, pónganlo en los comentarios de aquí de YouTube y ya, o en Facebook, en la página de Facebook se llama igual Sin Sesgos. Y ahí mismo pues nos pasan sus comentarios, qué opinan sobre el tema, de qué les gustaría que habláramos y todo ese rollo. Pero bueno, vamos a empezar con ese tema de la inteligencia artificial. ¿Lo abordas tú, Javier? Claro. Es un tema muy interesante a mi perspectiva y mis nociones de él, mis maneras de concebirlo se remontan a unos 2-3 años atrás, ya que recuerdo muy bien la época de preparatoria en la que vi por casualidad un video llamado Redes Neuronales, el cual me pareció muy curioso a primera vista. Este video me ayudó a profundizar un poco en lo que son la inteligencia artificial, ya que en esa época mi noción de la inteligencia artificial podía llegar a lo más lo que tú ves en un videojuego, que por ejemplo tal personaje, no sé si te basas por ejemplo en juegos como GTA San Andreas, que tú tienes los miembros de las bandas como de los balas y tú como eres Grove Street, cuando pasas a una región cerca de los balas, estos te van a atacar. Es como si ellos tuvieran un razonamiento de que si estás a esta distancia, él te ataca. Y más o menos por ahí van mis ideas, de simplemente como que secuencias, sensores, era lo que entendía como la inteligencia artificial. Sin embargo, el video que les menciono, que es de Meat Machine TV, por si les interesaba investigarlo, va de eso, de las redes neuronales. Una manera de extender esta inteligencia artificial a replicar el pensamiento del ser humano, no tal cual. Eso lo ahondaremos en todo el podcast, pero la parte del aprendizaje es lo que aquí se intenta abordar. Se aborda
cómo se intenta replicar el funcionamiento de las neuronas, el intercambio de información a través de lo conocido como nodos y conexiones que le llamaremos sinapsis. Y en general presentan una capa de entrada, una capa intermedia, una capa de salida. ¿A qué me estoy refiriendo? Por un lado entra la información, se procesa y sale un resultado. Y esta secuencia es lo que produce el aprendizaje, de los cuales hay en 3 tipos. Uno, el aprendizaje, ¿cómo se llama? El aprendizaje supervisado. Ujú. El cual es como en la escuela, cuando tú ves al profesor de matemáticas que te está explicando un tema y es como de que él hace un problema, te da el resultado y así va haciendo varios ejemplos. Tú andas de, con qué sí se hace, y cuando te toca hacer el problema, tú ya lo puedes hacer porque tienes la referencia de con qué se empieza y a qué tipo de resultado tienes que llegar. Luego, por otro lado, tenemos el aprendizaje no supervisado. Este va parecido, que es más de identificar, que simplemente te van soltando imágenes y tú reconoces, como decir, me dan esta cosa, oh, tiene 4 lados, es un cuadrado, oh, es redondo, es un círculo, tiene 3 lados, es un triángulo. Razonamientos así. Y el llamado mixto, que es como cuando el profesor te está explicando un tema y él nada más te evalúa, te da el problema, tú lo resuelves y él te dice si es correcto o si está mal. De eso van los razonamientos. Y si se checan ya para este punto, ya tal cual la máquina está intentando ser como un humano, y ese es un detalle muy interesante. Me gustaría que me dijeras qué opinas al respecto de lo que te menciono, de cómo se podría llegar a un pensamiento más humano, e incluso si nosotros pensamos que ya piensan como nosotros, con la ventaja de que una máquina puede funcionar con más fluidez, ¿qué problemas podría generar todo esto? Mira, aquí hay algo importante que quería decir de esto, de que de lo que me estás hablando del comportamiento que tendría la inteligencia artificial, y es que ya había hecho unos análisis y pues investigué y vi de diferentes profesores que estudiaban la inteligencia artificial, y unos decían que era un poco, o sea, no era bueno que estuvieran aprendiendo del humano, porque ellos, estaban checando que no era, que la inteligencia artificial, pues que no se está alimentando de contenido sesgado por el humano. O sea, debe de recibir su información, o sea, él debe de crear su información, su criterio, porque al nosotros darle la información que nosotros tenemos, la inteligencia artificial pues va a estar programada a que piense como nosotros, con los errores que nosotros tenemos, porque aparte somos la única entrada de conocimiento que tiene. O sea, necesitaría un humano, o sea, con capacidades para entender que lo que está mal y lo que está bien al 100%. Que el problema es identificar a esa persona, ¿verdad? O sea, decir, oye, vamos a capacitar a una persona para que deje a un lado lo del racismo, lo de la discriminación, lo de la moral, o sea, que tenga moral, que tenga ética, y también de ver qué moral, qué ética tiene, para poder programar a una inteligencia artificial, ¿verdad? Porque pues, como ves, mira, aún la sociedad, todos, o sea, imagínate, es una identificación así como la que dices del triángulo, eso, imagínate que ahora identifiquemos a personas. Pues, por ejemplo, se sabe que personas con tatuajes o tez morena o así, la gente las identifica como que probablemente dicen, no, pues esta persona probablemente ya haya estado en prisión o probablemente me pueda asaltar. A que veas a una persona alta, blanca, rubia, así vas a decir, no, mira, esta persona yo creo que hasta estudió y cosas así. O sea, ese tipo de pensamientos que aún tiene el humano, imagínate si le pasamos toda esa información a una inteligencia artificial, se sería nocivo. Por eso se está tratando muy delicadamente todos esos temas, en cómo va a recibir la información y todo, porque sí sería un problema. Necesitaremos darle una capacidad de cuestionamiento, o sea, ajena a nosotros, para que pues, analice los fenómenos de una manera individual, y para que la información la reciba, o sea, más limpia, no sesgada por los pensamientos que nosotros tenemos, y tenga una capacidad analítica superior para, no sé, para desglosar los problemas, porque también nosotros, a la manera en la que resolvemos los problemas, pues no siempre es muy ortodoxa, ¿verdad? Decimos, o sea, tenemos de que peleamos, nos enojamos, o cuando hay un problemas legales, también en el momento
pues se contratan dos abogados y un juez, y a veces hay ¿cómo se llama? Las personas que se ponen en las orillas que también dictaminan y toman, de que dicen, no, pues se ve que es inocente, se ve así. O sea, a criterio de otras personas también te juzgan. Porque pues si un día hay inteligencia artificial se planea usar para la justicia, para resolver problemas así. Y también es un tema muy complicado, o sea, también debe de ser más, o sea, debe ser más cuidadoso para resolver todo ese tipo de problemas, porque pues sí es peligroso tener inteligencias artificiales sesgadas, tomando decisiones y funcionando en la sociedad. Pues bueno, sería un humano más. De hecho, a lo mejor sí podría ayudarnos en cuestiones de como la medicina y todo eso, en que sí podría a lo mejor tener un razonamiento más rápido, más eficaz, así para poder ayudarnos, ¿no? Pero pues en temas más de pensamiento, ¿cómo te diré? Imagínate religioso, étnico y todo ese tipo de cosas, ¿cómo va a pensar? Porque también sería un problema crear así ahorita una inteligencia con el pensamiento que tenemos nosotros y de cuenta que toda la información que tenemos nosotros, que no toda es correcta, se la demos. Y él pues a lo mejor no sé cómo la vaya a tomar correcta, o no sé si se vaya a programar para que él mismo, la inteligencia artificial, razone y vaya, ¿cómo se llama? O sea, desglosando todo y que diga, no, pues mira, esto está mal, esto está mal, esto está mal, lo voy a eliminar. Y quizás hasta nos termine ayudando a decir, bueno, mira, esto está mal, esto. Aunque hay cosas que nosotros ya sabemos que está mal y las seguimos haciendo. Pero pues sí, o sea, sí es un tema más complicado en todo eso de cómo vaya a pensar y qué información vaya a recibir y de quién. Y quién es el que va a elegir a la persona apta para que pueda configurar, o sea, pueda darle la información correcta y adecuada, o lo más cercano a lo correcto y adecuado para que esto funcione de una manera correcta. Pero no sé, ¿a ti cómo se te hace esto? Totalmente de acuerdo, por ejemplo, en la parte en la que mencionas que va a presentar muchos sesgos. Como mencionamos en el aprendizaje no supervisado o en el aprendizaje mixto, que toma ciertas referencias de ciertas imágenes. De que, por ejemplo, podamos pensar que se educa a la máquina para que si ve una persona tatuada piense que es una mala persona o algo por el estilo. Y nos puede dar problema porque a primera instancia no sabemos para qué vaya a ser utilizada esta inteligencia artificial. ¿Qué tal si es utilizada con los fines de dañar a alguien más o algo por el estilo? Como mencionas también en fines de justicia, ¿qué tal si este referente de justicia es disfuncional, como puede ocurrir muy bien en la sociedad, como pasaba anteriormente las referencias que se tenían de tatuados, las referencias que se tenía de la gente de el mundo, algo por el estilo, de calles peligrosas? Y sí, es el problema, porque por sí solos intentamos replicar el pensamiento del ser humano, nos prestamos para todo eso que lo hace mal, el presencia de superioridad en su persona, el que tenga una gran habilidad para juzgar, pero también hay una buena alternativa si le queremos ver por ese lado, que es, por ejemplo, basarnos en las leyes de robótica de Asimov, que por ejemplo te dicen que un robot no hará daño a un ser humano, ni por su inacción, ni permitirá que un ser humano sufra daño. Por otro lado, que un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas entran en conflicto con la primera ley. Esto es, por ejemplo, si nos basamos en estas leyes, ya este podría obedecer la justicia, pero no en ningún momento pensaría en hacer daño a un ser humano. Y por otro lado, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Esta, pues sí, le ayudaría en su supervivencia sin hacer daño a los demás. De una manera, esto intenta regular lo que son todos los problemas que podemos provocar nosotros por sí solos en base a nuestra mentalidad tradicional del tú estás mal, yo estoy bien y todo ese tipo de asuntos. Por otro lado, te quería mencionar, ¿tú cuál es el alcance que le puedes ver al uso de la inteligencia artificial? Porque, por ejemplo, tenemos que las redes neuronales, las que mencioné anteriormente, son la base del, llamémosle, algoritmo de YouTube, ya que este se basa en estas, en ese aprendizaje para hacer las mejores recomendaciones. ¿Tú qué uso le ves? Y a pesar de tener estas leyes de robótica en cuenta, ¿cuáles problemas podrías encontrar? Mira, eso de la ley de la robótica, se me vino algo a la mente, ¿verdad? Que no lo estoy pensando bien, pero imagínate que alguien va a ser juzgado y es culpable, ¿verdad? Quien lo esté juzgando, pues una inteligencia artificial,
Y lo juzgan y pues o sea, lo van a matar, ¿no? Y pues la inteligencia artificial no quiere hacer daño a tal persona, pues no sé cómo voy a reaccionar en el momento que se le dicte que ya lo van a matar. No sé si estaría configurada para que en ese tipo de casos sí tenga que, pues quizá lo va a ver como hacerle daño porque pues su decisión lo va a matar. Pero Es que no, ahí no. entra en conflicto, como mencionas, porque, o sea, por un lado tenemos que si nos basamos en la primera ley, n- no permitiría que haya daño para el ser humano o algo por el estilo medio, podemos ir por esa vía. Y Ujú, luego es como de que es parte de la ley hacer eso. ujú. Sí, podría ser, sí. Se necesita hacer una regulación, como dices, para poder aplicar todo ese tipo de normas, pero como ves que te digo que sí es muy complicado todo lo que se está haciendo ahorita con la inteligencia artificial y cosas que ni siquiera se han sacado a la luz porque son muy problemáticas para la sociedad hoy en día. Y bueno, o sea, que lo que dices de la importancia de hasta dónde podría llegar todo esto de la inteligencia artificial, yo creo que a lo más que le veo es una fusión entre humano y máquina. O sea, también, o sea, el cerebro con algún chip o algo que nos ayuda a procesar todo un poco más rápido o a entender el cerebro o a hacer que funcione mejor. O sea, una mezcla entre nosotros con máquina. Que sí, es muy probable que pase eso. Así nuestra capacidad para entender las cosas y todo pues, va a ser muy distinta. Lo que no sé es, o sea, lo que en ese futuro que es muy probable que pase, no me imagino cómo viviríamos, o sea, no me imagino cuáles serían los trabajos, qué problemas habría, o sea, porque pues me imagino que teniendo esa capacidad y esa inteligencia y pues de razonamiento muy rápido y todo siendo súper inteligentes y pues en sí ser mitad máquina y todo eso no sabría decirte qué habría, qué trabajos habría, cómo sería la sociedad, cómo se comportarían las personas, o sea, se perdería lo que le llamamos humano. O sea, no sé si pensáramos aún igual con todo, como nacemos, ¿verdad? Con la supervivencia y todo eso, no sé cómo sería. A lo mejor y sí, pero de otra manera. No sé, ¿qué piensas tú? Es interesante lo que me mencionas. En primer punto, tomando por parte lo que dices de qué utilidad tendría el ser humano ya en cuanto a la eficiencia que tendrán las máquinas en, por ejemplo, la industria. Y es algo que ya se ha vivido recientemente. Por ejemplo, tienen las empresas de, no sé, que incluyen la robótica para un mejor funcionamiento o algo por el estilo. Que ahí eso haya implicado que sí, el trabajo para el ser humano se haya visto reducido por la ventaja que te trae la máquina. Y por Ujú. otro lado, ¿cómo sería llevar esto a niveles, digamos, ya superiores? Podemos pensar en el trabajo de oficina o podemos pensar ya en otros asuntos, no sé, a niveles de justicia o algo por el estilo si nos vamos por los cyborgs que mencionas. Ajá. Realmente ya que podría ser el ser humano. Y aparte, otra pregunta que me hago es de que qué necesidad tendría de que el robot reemplace al ser humano en el campo laboral en el aspecto de que, por ejemplo, no todo gira en torno de las ganancias. Capitalismo, referencia al último podcast. Y si los robots, al menos a lo que yo siento, no serían capaces de, por ejemplo, replicar el arte, replicar el criterio para el diseño como lo hace el ser humano. ¿Qué opinas al respecto en cuanto a esto que te menciono del arte? Sí, pues porque, o sea, no creo que una máquina pueda entender el arte, pues el arte todo es subjetivo, o sea, pues los humanos somos subjetivos, somos seres subjetivos y no creo que, más que entenderlo, creo que ya ni existiría, o sea, más bien ya no existiría el arte. O sea, si estamos hablando de una época en la que ya somos cyborg y que ya tenemos una capacidad de razonamiento distinto y todo eso, pues nuestro cerebro no va a funcionar como, o sea, no le va a dar cabida para el arte. Eso ya lo va a ver como algo obsoleto, como, sí, algo obsoleto, algo que nada más nuestro cerebro, pues, yo creo que se estimula al ver diferentes cosas así que, no sé, de alguna manera te llaman la atención. Yo creo que eso en esas épocas ya va a estar obsoleto, no va a haber más arte, incluso no sé si
como por ejemplo el cine y toda esa industria de entretenimiento existiría, la verdad. O sea, aún no entiendo qué es lo que funcionaría, cómo funcionaríamos como sociedad, qué haríamos aparte de trabajo, en cuanto también a la alimentación, en cuanto a si hubiera una alimentación igual, pues cómo sería, o sea, estaríamos, es que yo creo que en un futuro todos vamos a necesitar algún trasplante o algo así para ser cyborg, porque pues para alargar la vida o simplemente para salvártela hoy, pues es que te ocupas cambiar este órgano por esto y así. Y no sé cómo funcionaría todo, pero sí es un tema muy complicado, la verdad. O sea, no me había puesto a pensar hasta que ahorita se me vino a la mente que dije, ¿cómo funcionaría el futuro siendo cyborgs? ¿De qué haríamos? ¿Cómo nos divertiríamos? ¿Pensaríamos de la misma manera que pensamos ahora? ¿Perderíamos el tiempo acostados? Porque vos, yo digo, si tengo una capacidad de razonamiento super hiper mega y así casi ilimitada, pues yo estaría creando o haciendo otras cosas. Me imagino que, no sé, yo creo que estaría en Marte ahorita, no sé. Pues digo, ahorita ya casi van a Marte, imagínate en un futuro más lejano. Sí. No sé, o sea, o probablemente vaya a haber más problemas así como el tipo Cyberpunk, que, no sé, programan a máquinas para hacer cosas malas y roban maquinaria del gobierno, que, o sea, piezas más avanzadas y todo ese tipo de cosas. Y andarían hackeando instalaciones y todo. O sea, creo que habría un tipo de delincuencia. Obviamente siempre va a existir la delincuencia, pero más avanzada. Eso es lo único que se me viene a la mente. Porque no puedo ver una vida normal dentro de una persona que sus configuraciones son máquinas y puedan pensar también muy avanzado. Incluso el amor, no sé cómo lo verían el amor. O sea, no sé si se enamorarían, no sé si tendrían familia y todo eso, porque es un tema importante de decir que no sabemos si tendrían familia, porque en el momento en el que tienes familia, tienes hijos y todo eso, creas como una responsabilidad y todo eso, y son, o sea, como humanos, como pensamiento humano, es el deseo de unos tener hijos y tener una familia y ser felices y así. No sé si con un razonamiento avanzado, siendo mitad cyborgs, pensaríamos igual en un futuro donde a lo mejor todo sea más complicado, más incierto de lo que ya es ahora, con más peligros y todo eso. No sé si pensaríamos igual, no sé cuál sería nuestra felicidad, no sé si el amor no existiría aún, o entenderíamos que todos son impulsos del cerebro y también todo eso queda obsoleto y seamos máquinas frías, o no sé, la verdad. Realmente es algo en lo que sí me he puesto a pensar pocas veces, la verdad, porque digo, no me quiero la cabeza. O sea, como el futuro es muy incierto, pues no sabría decirte. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo crees que sería realmente un futuro con nosotros siendo cyborgs y pensando en otro nivel que ya no es humano? Muy buenas preguntas, por cierto. Recapitulando lo que mencionas con la finalidad de responder tus preguntas, mencionas, por ejemplo, qué concebiríamos como el amor, cómo nos divertiríamos, cómo pasaríamos el rato de descanso si tenemos la capacidad para crear, ya que tenemos una inteligencia superior. Este tipo de cosas me llevan a pensar en cómo sería el pensamiento más que nada, porque una cosa es tal cual la felicidad y esto, pero el pensamiento en sí, si muy apenas si entendemos el pensamiento, porque por ejemplo tenemos las ideas como las que trabaja Freud en psicoanálisis, que es el inconsciente, de cómo es la producción del pensamiento en su estado puro, que se reflejan los sueños. Y fíjate que he estado estudiando mucho todo este asunto de Freud y aparte medio lo he puesto a prueba ya que he tomado una notación de mis sueños y he notado eso de que a veces hay como que incoherencias, pero que si te pones a analizarlas te reflejan un pensamiento que tú ya traías. O de una manera esas cosas incoherentes que están ahí son como que una manera en que tu mente procesa cierta cosa como un referente, como una vez que soñé que estaba tomando clase y el luchador JBL era el profesor y como que no tenía mucho sentido, pero es que el vato como que tiene un porte serio que se puede entender como un profesor y entonces mientras dormía mi mente quería producir la idea de ir a clase y como él parecía un profesor lo puso como profesor. Ese tipo de detalle está interesante de cómo
la mente funciona a su manera. Y ahora si lo adaptamos a una máquina, o sea, ¿habría el inconsciente? ¿Habría cuestionamiento de tus acciones? ¿Habría remordimiento? ¿Habría, pues sí, moral? Moral también es algo interesante, ya que me recuerda a un cómic que leí hace poco llamado Alfred Nine, donde se cuenta más que nada el surgimiento de dos sociedades en un planeta, una que va de humanos evolucionados y otra que va de cyborgs. Y Ujú. hace cuenta que entre estos plantean disputas de sociedad, que aparte eso es un buen enfoque para pensar en un principio. Aunque sean cyborgs, ellos ya plantean las disputas, o sea, a su manera, este cómic te intenta hacer pensar que si la sociedad es deconstruida con nuevas ideas, siempre van a tener el conflicto. Por ejemplo, que los cyborgs tenían un régimen totalitario, mientras que los humanos tenían más una moral teocrática, esto es, la finalidad de sus acciones iba de la mano de su concepción de un dios. Y eso también te hace pensar un poco, o sea, qué curioso que los que son cyborgs se van más por enaltecerse a ellos, mientras que los que son humanos creen en un dios. Es como si indirectamente te dijeran que estas concepciones de seres superiores están dentro únicamente de la mente humana. Y eso también es algo para pensar. Si estamos viendo la mente y estamos explorando que quizás no haya el inconsciente, quizás no haya felicidad, quizás no haya remordimiento, también ya no habrían creencias. Son cuestiones curiosas. O sea, en fin, lo que me preguntas de todo esto, yo te podría decir que en general es algo complicado responder porque hay tantos factores como los que te menciono. Yo creería que sería como que pagar el precio de la inmortalidad a base de perder tu humanidad. Pues sí, mira, algo que se me vino ahorita a la mente cuando mencionaste todo ese tipo de pensamientos, me imagino que tendría que haber psicólogos para cyborgs. O sea, me imagino que pues su nivel de pensamiento sería otra cosa, ¿no? Me imagino que habría cyborgs, que son psicólogos y entenderían nuevos problemas, nuevos. Porque no sería lo típico el estrés por el trabajo, el estrés por no estar en tu casa ideando cosas. O sea, me imagino que se cambiarían todas las cosas muy radicalmente que pues en temas psicológicos no sé cómo funcionarían. O sea, si nuestro cerebro se dejara completamente al 100 y sería, o sea, sería el mismo cerebro y todo lo demás, algunas piezas o algo así, cyborg, o sea, de robot, pues funcionaríamos igual que nosotros, simplemente con mejoras, por así decirlo, tuneados. Pero ya si empezamos a entrar con cuestiones del cerebro, pues yo creo que sí, y teniendo más capacidad para tal, pues yo creo que sí tendríamos o sea, al principio los primeros que harían eso experimentarían otro tipo de problemas mentales y, y pues tendría que haber una nueva rama de estudio para todo eso. Me imagino que al principio sería como que algo muy complicado de ver de que, ay, ahora ya piensan distinto, ¿cómo podemos hacerle para desarrollar algo, o sea, desarrollarnos en métodos para darle un seguimiento a sus problemas mentales? O sea, eso tendría que hacerlo otra persona que piense así. O sea, simplemente el que piensa así tiene la capacidad de resolver esos problemas. No creo que, o sea, un humano, nosotros podamos resolver esos problemas. No sé qué problemas vayan a tener los cyborgs, pero sí me imagino que tendrían que al principio capacitar a alguien o la misma persona que vaya a experimentar todo eso, pues vaya haciendo apuntes o algo para que vaya entendiendo más o menos su pensamiento o algo antes de que se vaya a suicidar o no sé, porque es muy probable que pueda pasar algo cuando nuestro entendimiento, nuestro razonamiento esté en otro nivel. Pues me imagino la complejidad de cosas que tendríamos en la cabeza y que pueden ocasionar la locura o así. Pero sí es ahorita un tema que me vino a la mente ahorita que me dijiste. Dije, pues es que teniendo esa capacidad, los problemas que tenemos ahorita mentales, o sea, bueno, no mentales, sino psicológicos y todo eso, pues yo creo que sí serían otro nivel. Y, y no sé, yo creo que las personas que estudiarían eso serían las primeras que se les implantarían todo ese tipo de cosas, las que le daría seguimiento a todo eso. Pues como te digo, yo creo que pueden llegar
a ser peligrosos. Siento que pueden llegar a ocasionar algún delito, o sea, asesinatos y todo ese rollo. Si no se trata a tiempo, porque te digo, yo creo que ese tema yo creo que ya se está siendo pensado. Si se están haciendo inteligencias artificiales y después se quieren implantar a las personas. ¿No crees? Sí. Me llegaron diversas cuestiones con lo que acabas de mencionar. Por ejemplo, si nos vamos por los asuntos de la psicología para los cyborgs, esto también me hace pensar, sí, tú estás hablando de una profesión. Y ahora es, si nosotros somos héroes totalmente inteligentes a raíz de todo lo de la inteligencia artificial, ¿realmente existirían las profesiones o todos serían multidisciplinares, de forma que todo para los fines que requieran en su día a día, con un solo cyborg puede hacer todo lo que le compete? ¿O será de que se especializarán a fines de conveniencia? Por ejemplo, es para fines como te plantea, no sé, el capitalismo, en el aspecto de que tú ocupas ciertas ventas o algo para el estilo para mantenerte. Eso implicará irte por ciertas vías de profesiones. Y por otro lado, ahora si nos vamos por vías de profesiones, estas serán cosas que te gustan o serán simples fines para obtener ingresos o algo predeterminado que te dan, ya que como estamos cambiando la mentalidad, ¿será que el gustarte algo, será que tenga sentido? No, fíjate que la verdad yo no creo que existiría eso de, o sea, de que nos gustaría específicamente algo y querríamos hacerlo al 100%. Yo creo que experimentaríamos demasiadas dudas y estaríamos buscando demasiadas soluciones. Y aprenderíamos, yo creo que de todo. O sea, con nuestra capacidad, si tuvieras esa capacidad de razonamiento ahorita mismo, tú harías de todo. Tú estarías estudiando más física, más matemáticas, más ingeniería, ingeniería mecánica. O sea, puedes estar haciendo de todo. Y aquí va, cuando haces de todo y sabes de todo, porque puedes entenderlo todo. Eh, sí, cómo sería el campo laboral, o sea, es lo que vemos, o sea, cómo sería. Seríamos ya simplemente como herramientas, o sea, vamos a construir una mega máquina y cada uno de nosotros es una llave para apretar una tuerca y el barco, o sea, la máquina que es un barco, imagínate un barco gigante, tiene 100,000 tuercas, entonces ocupamos a 100,000 personas que hagan lo mismo, que tengan el mismo funcionamiento, que es hacer de todo. O sea, es lo que me imagino, no sé cómo sería. Porque si entiendes que seríamos todos iguales, ¿no? O no sé si unos destacarían más que otros. O es que eso es cuestión de lo que me dices de gustos. Si realmente pensáramos, no, ya, ahora ya entendí la pregunta, creo que sí tendríamos la capacidad ¿cómo se llama? O sea, de aprender de todo. Pero creo que nos especificaríamos más en algo. No sé si porque nosotros querramos o porque la situación nos obligue a hacerlo. O sea, en las situaciones laborales, por ejemplo, no sé, ocupamos a una persona que analice los cohetes que viajan a otro planeta. Vamos a decir así. Vaya a hacer un escáner y vaya a resolver todos los problemas. Y tenemos a 4 personas, ¿no? Tres hacen de todo y otra literalmente casi hace nada más eso y otras 2 cosas. Pero se especifica más en eso. Y también tengan un nivel de medición de, oye, este tiene un poco más de conocimiento que el otro, o así, o ya tiene más experiencia en eso, pues te van a dar el trabajo a ti, cosas así. No sé, la verdad, yo creo que si las situaciones, no sé si nos obliguen o si aún tengamos la subjetividad y todo eso. O sea, de decidir, oye, es que esto me gusta más porque no sé, es subjetivo. Pero yo creo que sí se va a poder, porque pues en sí no somos 100% máquinas. Seríamos cyborg, mitad y mitad, 120 o no sé. Pero mira, otra cosa que estaba viendo es que, ¿crees que en los principios de la inteligencia artificial nos ayudarían a entender muchos problemas y nos darían incluso soluciones para problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos? Muy buena pregunta. Y me gustaría responderla y abordar otros asuntos que también mencionas. Muy bien, voy a responder primero tu pregunta.
la inteligencia artificial nos podría ayudar a resolver problemas que no sabíamos que teníamos. Es muy interesante porque, por ejemplo, uno como matemático conoce los llamados problemas del milenio. Esto es, problemas, valga la redundancia, que no han sido resueltos a pesar de que pasan 100, 200 años. Por ejemplo, hace poco se había resuelto un problema. Si te soy sincero, no recuerdo. No sé si era de algo de Poincaré o algo por el estilo. Y también otro problema es lo llamado hipótesis de Riemann, que tiene que ver con algo de aplicación para números primos. Pero estos problemas son tan complejos o no es tan visible su solución que el simplemente resolverlo provoca que te den $1.000.000 como premio. Y luego, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos mencionando? Haz de cuenta que también hubo otro problema de matemáticas que era de que, o sea, es matemáticas, pero el enunciado del problema no requiere que seas matemático para entenderlo. Básicamente te dan un mapa. Existe cierta forma de colorear los países que haz de cuenta que si tú, por ejemplo, tienes, no sé, un país o estado, ponle tú si te pones en un país o algo por el estilo, que tienes un estado y tienes otro al lado. Si están unidos con una línea, estos tienen que ser de diferente color. Y así más o menos te vas, de forma de que los que están pegados no tienen un mismo color. Entonces, ¿existirá la forma de pintar un mapa con únicamente 4 o 3 colores? Ese es el problema a resolver. Y haz de cuenta que un matemático cuando te tiene que responder esto tiene que hacer una prueba lógica con una secuencia de argumentos basada en definiciones, teoremas, axiomas, etc. Pero este problema fue resuelto con el uso de una computadora. Aquí es donde viene todo el meollo del asunto. Esos problemas fueron resueltos con computadoras. ¿Será que los problemas del milenio también serán resueltos con computadora? Sí. Yo te diría que sí. O sea, sí. Este tipo de asuntos como la inteligencia artificial nos va a beneficiar mucho. Si en su estado más básico, que era con programación común, nos beneficia, ahora sí nos vamos a estos extremos, claro que sí. Ahora muy bien. Volviendo un poco a unos asuntos que mencionaste. Mencionaste de que tendríamos conocimientos para desempeñarnos en todo. Eso me lleva a pensar, hace unos días, meses, habíamos hecho un podcast referente a que si la ignorancia es felicidad. Y recuerdo haber mencionado algo de que nosotros a veces estamos en busca de la inteligencia y esto resulta ser un camino sin fin, porque nosotros no sabemos qué es la inteligencia o cuándo somos inteligentes. Entonces, la inteligencia artificial, ya cuando esté desarrollada totalmente, cuando seamos cyborgs, ¿será que nos llevará a ser inteligentes en lo que nosotros pensábamos, en esa concepción que uno se puede hacer de el definitivo de tener todos los conocimientos, de no tener errores? Y eso llevaría también a pensar, si somos cyborgs, los errores ya no existirían. Sí, ese es otro tema muy, muy complicado. O sea, habría errores, habrían. O sea, es que, pero mira, por ejemplo, al ser cyborgs y tener otra capacidad de razonamiento, existirán problemas que requieren otra capacidad mucho más avanzada de razonamiento. Sí, yo creo que sí habría problemas que ni siquiera ahorita nosotros entenderíamos ni de chiste o nos volveríamos locos, pero yo creo que sí tendrían problemas. En cuanto a nivel, pues ya que, como te digo, serían problemas muy, muy avanzados. Eh, eso va de la mano con lo que te digo. O sea, yo siento que problemas psicológicos cyborg, yo creo que serían problemas que ellos mismos no podrían resolver a pesar de que tuvieran una capacidad tan grande de razonamiento. Yo creo que sería para ellos más fácil tener como un reset, como, no sé, te estás ya lleno de la cabeza, lleno de tus pensamientos y le das reset y otra vez. Pero no sé cómo exista, o sea, no sé cómo sería todo eso de los problemas de ellos. O sea, no me imagino ni siquiera problemas de ese nivel de razonamiento muy alto. Porque pues ahorita tenemos problemas, de hecho en la sociedad existen ahorita problemas muy simples que las soluciones son muy difíciles. Entonces son problemas, no sé, raciales y todo eso. O sea, para que veas que no podemos solucionar. O sea, es para que veas que nosotros pues estamos fuera de eso. Nosotros literalmente somos todavía animales con celular. Pero sí, o sea, no sé, otra cosa que te quería plantear, o no sé si me quieras agregar algo más a esto. Tú pregúntame. Ok. Existe al principio de todo esto. Yo creo que
al principio en la transformación de cyborgs, primero serían, me imagino que piezas como brazos, dedos, y luego órganos y todo eso. Ya después sería lo de entrar a las neuronas y todo ese rollo, las redes neuronales. Que es que la gente usaría como estética eso, o sea, transformarse en robot y decidiría, no, es que quiero ser 80% robot, quiero ser 90% robot. ¿Y crees que pueda llegar a una capacidad de que quieras convertirte casi 100% en robot, pero teniendo tu pensamiento, o sea, sabiendo que eres tú, pero te miras y ya te ves y eres un robot literalmente? ¿Crees que puede llegar a existir eso? Muy buena pregunta, y fíjate que esto me acaba de llevar a unos pensamientos que no se me habían ocurrido, ya que o sea, vamos a ver, tenemos de entrada lo que me preguntas de que si podríamos llegar a un punto en que nos gustaría tomar partes máquina como con fines de estética. ¿Qué tal si ese fin de estética puede ser que tú dices, no, yo estoy gordo y quiero estar en mejor condición? ¿Qué tal si lo que te ayuda a tener ese cuerpo que tú quieres en buena condición, saludable, que nunca se vaya, es con las máquinas? ¿Qué tal si llega un tipo de tecnología que te ayude a tener el físico que tanto quieres sin necesidad de ejercicio? Podríamos ir por este lado. Por otro lado, los fines médicos comunes de qué tal si alguien se perdió su pie o algo por el estilo, nada más se pone esto, pero el fin estético se inclinaría más por este lado. Yo lo veo por cómo es la sociedad en sí, de las apariencias, o cómo realmente son más de el resultado y no el proceso, como los tantos que se hacen liposucción o algo por el estilo en lugar de hacer ejercicio. Entonces yo creo que ese pensamiento de tener los resultados podría llevar a que si la tecnología, si todo este asunto de cyborgs te permite mejorar tu condición, podrían hacerlo así. No sé qué opinas al respecto. Podría ser, mira, eh, a lo que te dije ahorita, yo creo que sería un tanto triste, ¿no? O sea, que por estética empecemos a cambiar toda nuestra apariencia. Empecemos a cambiar tanto nuestra apariencia y al final vayan a ser algunos pocos en los que de, de tanto llegaron a ser ya 98% robot, 95%. Y en ese transcurso, pues yo creo que van a llegar a un día a lo neuronal, van a decir, no, pues voy a ser más inteligente y todo eso. Y cuando ya estén completamente, o sea, ya casi completamente hechos robot y pensando como máquina, ¿no crees que sería triste para ellos saber que o serían una máquina ya fría o sería una transformación, sería como un suicidio a ser humano? Sería como que ya no verías todo igual, ya ni siquiera te importaría la estética o así, o quizás a lo mejor no sé si piense de que quisiera volver a ser humano o algo así. Sería otra vez todo muy triste. De hecho te iba a decir que hay un capítulo de una serie que se llama Love, Death y Robots, no sé si lo has visto. No, sinceramente no. Bueno, hay un capítulo que está interesante que es de una máquina que es que limpia la alberca, pero pues tiene inteligencia, está programada para limpiar la alberca. Ujú. Y pues sale así que está limpiando la alberca, pero como que cambia la escena y se trata de que un artista que hace unas pinturas cada vez más enormes, hace unas pinturas enormes así, y siempre pone un círculo azul en cada pintura. Y empieza a hacer así un chorro de pinturas, cada un día hace una pintura que se ve desde diferentes planetas y así bien grande. Y todos se quedan impresionados. Al final el círculo azul o la forma azul que ponía, era un cuadrado, discúlpame, era un cuadrado. Cada vez el cuadrado azul que se veía, cada vez lo hacía más grande en sus obras de arte. Y al final todo, literalmente todo el marco de un cuadro era azul gigante, o sea, era gigantísimo, salía del planeta así. Y al final se deja ver por una persona que la entrevista y le explica la historia. Y de que porque iba a ser su última obra de arte que la iba a hacer así, o sea, era una alberca y todo. Y se deja mostrar y es una persona completamente así como robot, ¿verdad? Y
Y ya de cuenta que toda la gente fue a verlo y todo. Y al momento de que muestra todo, es una alberca. Literalmente es una alberca azul. Así como el recuadro que ponía en sus obras de arte, que eran cuadros. Ponía un cuadrado azul. Un rectángulo. Y bueno, se arroja ahí y es una alberca. Y se empieza a descomponer en partes. Y empieza a hacer se descompone, y dentro de todas las piezas sale la máquina que es limpiar la alberca. Y se pone a limpiar la alberca. Y dice que pues de tener una inteligencia muy avanzada, que prefería hacer lo más simple que pudo haber prefirió hacer lo más simple que fue que para lo que le dieron su existencia, ¿verdad? Que fue para hacer una simple tarea, que era limpiar la alberca, porque pues al tener conocimiento como que de todo, pues yo creo que no quería ya hacer nada, sabía ya hacerlo todo, pues como que no sé, dijo como que prefiero hacer lo más simple para lo que fui creado, que entenderlo todo y no entender a nadie, o que no ser entendido, ¿me entiendes? Sí, sí, entiendo. Y te deja pensando así como de que ese sería un problema, o sea, entenderlo todo al máximo, que dirías, porque de hecho lo que nos hace avanzar a nosotros como humanos es que hay obstáculos, o sea, los obstáculos, los errores y todo eso es lo que nos hace a nosotros avanzar, y el desear más. Un día sí lo sabemos todo, con la capacidad de entender todo, ¿crees que tendríamos aún las ganas de avanzar? O sea, eso que nos hace seguir descubriendo más, ¿crees? Ahí está el detalle, porque realmente, ¿dónde está la motivación? Si tú lo sabes todo, ¿a qué quieres llegar? Por ejemplo, como mencionábamos igualmente en el podcast anterior, por si no lo habían escuchado, vayan a escucharlo. Ahí mencionamos todo ello de asuntos como es la ignorancia, de qué es lo que te motiva para aprender, de cómo se vuelve una búsqueda sin fin, pero esto nos lleva a pensar que la búsqueda tuvo fin. ¿Qué hay después del fin? Es el detalle. Ujú. ¿Será que nos llevará a ese pensamiento vacío de para qué seguir, para qué entender algo, si ya lo tienes todo? Es el detalle. ¿Realmente Sí. esa búsqueda llegaba a algo? Me recuerda más o menos a la razón de ser de Thanos en los cómics, en búsqueda de un amor eterno. ¿Qué habría si llega ese amor? ¿Qué sentido tiene su vida? ¿Qué sentido tiene el aprendizaje cuando ya lo sabes todo? Ujú. Porque es lo que nos hace, el no saber algo es lo que nos hace saber más, o sea, es lo que nos hace impulsarnos al saber. Hay gente que sí realmente visto que no le impulsa nada, ¿verdad? Y no sabe nada, pero para la gente que realmente piensa, eh, o sea, todos los obstáculos, todo lo difícil es lo que nos hace pensar y buscar soluciones a problemas, lo que nos hace seguir adelante. Uno ve el espacio y quiere seguir conociéndolo y todo. Y así porque pues no lo conocemos, o sea, es algo desconocido, y digo, bueno, ya tengo un conocimiento básico de lo que hay aquí, bueno, ahora quiero conocer afuera. Pero bueno, ni siquiera ahorita estamos en eso. Estamos hablando de un futuro muy muy lejano, porque ni siquiera tenemos un conocimiento pleno de nuestro planeta para conocer más. Pero sí, o sea, sí es un problema. Yo creo que sería el problema. Ay, mira, ya ves, Javi, ya llegamos a la conclusión de que el problema los problemas que habría en ese entonces es saber si ya lo sabemos todo, y si ya lo sabemos todo, ¿para qué estamos? Nos suicidaríamos o algo, El nos problema es, desarmaríamos. ¿hay problemas? Sí, ese sería el problema. El problema es encontrar problema. Creo que ya los habríamos resuelto todos. Necesitaríamos de otra inteligencia más avanzada de la nuestra, ¿verdad? Sí. O si llegáramos a conocer otra inteligencia, tratar de entenderla. No sé, ese es un tema muy complicado. Yo creo que después de todo el podcast, ya casi llevamos una hora, creo. Yo creo que ya llegamos a que el problema es si existe un problema dentro de lo que seríamos ya avanzadamente.
o inteligencia artificial, yo creo que sí, eso sería su problema. ¿Realmente crees que estando en ese nivel extrañaríamos? O sea, bueno, primero, ¿tendríamos la capacidad de extrañar? Y si extrañaríamos ser como seríamos antes. Muy buenas preguntas. Esto me recuerda un poco a la indiferencia que presentaba el Doctor Manhattan en Watchmen, ya que él solía ser un humano y él, al haber obtenido los poderes, ya sabía el pasado, ya sabía el futuro, ya sabía el presente, ya sabía todo. Y él simplemente dejó de tomar importancia a la humanidad. Él se fue a Marte, si no me falla la memoria, en el Ujú. fastidio por el mundo, la forma de actuar de la gente. ¿Qué tal si nosotros pensaríamos como él? Pero Seríamos luego seres solitarios. preguntas lo de extrañar. El detalle es de que, como menciono, quizás para ese punto alto de inteligencia artificial, quizás ya lo que solíamos ser nosotros como humanos se perdió. No tendremos gustos ni nada. Felicidad. Si no hay felicidad, ¿qué estás extrañando? Es también la cuestión. O sea, Ujú. yo veo como que ese sentimiento de extrañar es consecuencia de otros sentimientos que tenemos. Y si esos sentimientos desaparecen, yo creo que ya no habría el sentimiento de extrañar. Ujú. Siento que seríamos seres solitarios. Sí, Seres, o sea, muy fríos, muy solitarios. Porque pues sí, como es lo de extrañar, lleva en cuenta de que, porque yo no sé, quisiera ser humano para poder volver a sentir, a amar y todo ese tipo de cosas. Aunque sí es. no creo que sí, creo que ni siquiera lo extrañaríamos. Creo que ni siquiera extrañaríamos, podríamos tener la capacidad de extrañar. Siento que nos arrancaríamos todo lo que somos de humano y ya seríamos otra cosa. Otra naturaleza indiferente. Porque en fin seríamos naturaleza igual, aunque seamos máquinas. ¿O tú qué opinas? ¿Crees que eso ya no es naturaleza? La pregunta es, ¿qué es la naturaleza en sí? Ese es el detalle, o sea, lo que nosotros entendemos como naturaleza quizás haya perdido, ya que el irnos por la idea de inteligencia artificial, automatización, ese tipo de asuntos, nos lleva por asuntos industriales que ya poco son cercanos a lo que concebimos como naturaleza. Digo, ya no tendremos asuntos como el oxígeno o algo por el estilo, lo que solíamos tener, esos hermosos paisajes que te ayudan a desconectar. También me preguntaría, ¿qué fue de la meditación? Pero en fin, la Pero naturaleza, yo creo que eso sería pensar, ¿qué sería la naturaleza para este momento? ¿Qué tal si la naturaleza es algo relativo y la naturaleza para ese momento es todo el sistema que presentamos de cyborgs? Quizás el que hubiera un humano sería ir en contra de la naturaleza. no, es que de hecho, bueno, una cosa es lo que la mayoría de la sociedad percibe como naturaleza, que cree que es un paisaje de árboles y todo. Pero realmente la naturaleza es todo esto. Incluso un edificio, un escritorio, una computadora. Es parte de la naturaleza, solamente que es evolución, o sea, está evolucionando. Es todo un estado, es toda la materia que existe, que está transformada, sigue siendo naturaleza. Porque es, o sea, es de la misma naturaleza, sale todo. Seríamos igual, yo siento que seríamos igual naturaleza, pero en una etapa de transformación y todo. Incluso yo, como te digo, a ese nivel de entendimiento de ya que seamos cyborgs, seamos robots, todo eso, ni siquiera necesitaríamos de que estar frente a un árbol y paisaje para, ¿cómo se dice? Para pensar así, para relajarnos, vaya. No creo que sintiéramos eso. Yo creo que ya seríamos otra cosa, sin chiste, sin fin. En pocas palabras, todo me llevó a una conclusión de que si un día llega a pasar eso, y si estoy vivo, no lo aceptaría. Más que a lo mejor un brazo, una pierna o así. Pero nada que tenga que ver con la capacidad mental que tengo. Es como el coste, ¿no? Vas a ser más inteligente y todo, pero no vas a tener sentimientos y vas a ser indiferente y vas a ser solitario.
¿verdad? Así es. Incluso le pasa a la gente que es muy inteligente. Casi la mayoría de los filósofos griegos y todos así, y inventores y científicos y todos muy inteligentes, pues permanecían solos. Porque pues tenían otro nivel de otra capacidad de que yo creo que se enfocaban tanto en lo que creaban, en lo que pensaban, que no tenían tiempo para el mundo, ¿verdad? Así es. Pero es su precio, es el precio de saber, de pensar y de todo eso. Creo que en un futuro pues va a pasar lo mismo. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar, Javier, antes de que ya se termine? Sería lo mejor dejar hasta aquí, ya que es un tema para hablar, ya que si nos queremos meter a más asuntos, podría dar para hablar de lo que es el Machine Learning, el uso de probabilidad, los medios como árboles de decisión. Sin embargo, eso nos llevaría más, ya que nos estaríamos abriendo a otro mundo. Más allá de lo filosófico, nos iríamos a mundos de lo aplicable y da mucho de qué hablar, porque por un lado tienes el Machine Learning, Deep Learning. Quizás podamos hacer un podcast que continúe el formato de esta ocasión, Uh-huh. pero por ahora sería lo correcto. Ya fue mucho para nuestra audiencia. Sí, ya van casi una hora, así que bueno, aquí la vamos a dejar. Suscríbanse, espero les haya gustado. Recuerden que no tenemos la verdad absoluta. Ah, sí, qué bueno que lo dices. No tenemos la verdad absoluta, no es nuestro criterio. Como dije al principio del video, si gustan comentar algo, pongan en los comentarios ahí, mándenos un correo o algo, o en Facebook un mensaje de lo que, oye, pues esto y esto y el otro, trataremos de corregirlo, cambiarlo. Estamos abiertos pues si nos equivocamos, pues estamos abiertos a cambiar nuestros errores y pensar de una manera distinta. Y pues es todo, o sea, qué bueno que nos escucharon, espero les haya gustado el video. Vamos a seguir grabando más en estos días, con más frecuencia, porque vamos a tratar de subir cada sábado, ¿verdad? Porque sí estuvimos ocupados unos días y dejamos de subir videos. Pero bueno, ahí estaremos. Fue un gusto. Gracias, Javier. Igualmente, gracias por presentarte en el podcast. Adiós. Adiós. Bye. Chao.